Reciban un cordial saludo. Seguimos en nuestro curso de formulación y emprendimiento de proyectos artísticos y culturales. Les habla Leonardo Caballero Pisa. Ya estamos llegando a nuestra recta final, ya faltan solamente 2 breves módulos para concluir nuestro minicurso, nuestra introducción o acercamiento a la formulación de proyectos artísticos y sus emprendimientos. En primer lugar, quiero decirles que hoy vamos a hablar sobre legislación para la cultura y el arte. Colombia, a través de sus diferentes organismos e instituciones, ha creado ciertas leyes que favorecen la protección del patrimonio, del arte, de la cultura y de sus manifestaciones. Y gracias a estas leyes podemos argumentar también nuestros proyectos artísticos y culturales. En este sentido, tenemos que comenzar con reconocer algunas herramientas que nos ha dado el propio ministerio para poder reconocer este tipo de normas y leyes. Recordemos que vamos a revisar entonces brevemente la normatividad colombiana para el desarrollo de proyectos culturales. ¿Por qué? Porque si bien el Estado tiene ciertas leyes que protegen el patrimonio y salvaguardan todo esto, en todo caso también tenemos la posibilidad de, a partir de estas leyes, de estos decretos, de estas normas, sustentarnos para hacer saber que nuestro proyecto artístico, nuestro proyecto cultural, de alguna u otra manera está relacionado con los propósitos que tenga el país, que tenga el gobierno para la preservación del arte y de la cultura. Por lo tanto, esto acaba siendo muy importante. Es por ello que tenemos que volver a nuestra Constitución Política de Colombia de 1991, la cual en su artículo 10 propone que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas, en la prevalencia del interés cultural en general. Entonces, de este interés general, es decir, que al momento en que Colombia se reconoce como un Estado de derecho pluralista, quiere decir que está recibiendo no únicamente personas, ciudadanos, los cuales somos uniformados, los cuales tenemos una sola identidad. No, lo que quiere reconocer este artículo consignado en la Constitución es que realmente como un país pluralista tenemos diferentes expresiones y diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y a partir de este reconocimiento es que empieza toda esta idea y toda esta normatividad que posibilita que las artes tengan su lugar en el reconocimiento gubernamental. Entonces es por ello que en este caso, volvemos entonces para el artículo 170, el artículo 10, y ahora pensemos en el artículo 170, en el artículo 70, perdón. El artículo 70, ya más específico, nos va a decir: el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Como seres como diversos en cuanto a lo étnico y en cuanto a lo cultural, lo que implica ser culturalmente diversos implica también el nacimiento y la existencia de diferentes manifestaciones artísticas y culturales, como por ejemplo las artes plásticas, las artes visuales, la producción audiovisual, la tradición cultural alrededor de la cocina, de los relatos orales, etc. Entonces, este reconocimiento de la diversidad étnica y también a su vez de la diversidad cultural lleva a que se creen diferentes modelos artísticos, diferentes productos artísticos y manifestaciones, y por lo tanto es importante tener en cuenta que desde lo religioso, incluso desde lo popular, desde nuestros orígenes, desde lo tradicional, se producen diversas manifestaciones artísticas, las cuales el Estado está encargado de salvaguardarlas. Es por ello que tenemos que mirar el artículo 80 de la Constitución, el cual nos dice: es obligación del Estado colombiano y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación,
A medida que se apoyan nuestros emprendimientos culturales y nuestros proyectos culturales están bien argumentados y están bien, centrados, bien argumentados y bien alimentados por diversas expresiones, por diversas bibliografías, referencias, experiencias, etcétera, nuestro proyecto claramente está protegiendo las riquezas culturales y las naturales de la nación. Es decir, con nuestro quehacer artístico y con nuestra gestión artística y cultural, estamos contribuyendo al cumplimiento del artículo 80 de la Constitución Política, en la medida que efectivamente al hacer cultura, al hacer arte, también lo estamos protegiendo. Y entonces es por ello que el arte y la cultura también merecen un lugar en la legislación y un lugar en el desarrollo de la ciudadanía colombiana. Sin embargo, de una manera más específica, encontramos dos leyes, una es un decreto, el otro es una ley, que reglamentan el sector cultura. Tenemos el decreto 1080 del 2015, el cual ya tuvo una actualización en mayo del 2020. Todas estas leyes y normativas que les daré a conocer hay que tener en cuenta porque ellas van sufriendo algunas modificaciones, sin embargo, como tal, ellas existen. Este decreto 1080 del 2015, que se conoce como el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, lo que va a hacer es, el cual se basa también en la Ley 397 de 1997, la Ley General de Cultura, que funcionó de base para esta ley. Lo que hace es detallar, enlistar y precisar todo lo que corresponde al Estado respecto al cumplimiento del artículo 80 de la Constitución, respecto a la obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas naturales y culturales de la nación. ¿Por qué? Porque estas leyes nos van a decir cómo hacerlo, cómo preservar, cómo cuidarlo y, lo más importante, reconocer y aprender a identificar cuáles son estas expresiones artísticas, culturales, de la diversidad, étnicas, que merecen atención del Estado y de nosotros como ciudadanos para su preservación. Entonces, muy en cuenta, ya más adelante, aquí vamos a hacer una breve revisión, sino más adelante pueden profundizar y pueden consultar estas leyes. Decreto 1080 del 2015 y la Ley 397 de 1997, las cuales realmente detallan y precisan todo lo referente a la cultura, al patrimonio, al desarrollo de las artes visuales, entre todo esto. Porque realmente lo que hacen estas leyes es que se tenga un real reconocimiento y derecho a la cultura. Como ya lo he mencionado en encuentros anteriores, muchas veces lo que hace el emprendimiento cultural, y es nuestro mayor como argumento a la hora de pensar en esto de la gestión cultural, en esto de la importancia de la gestión cultural y de los proyectos artísticos, es que tenemos que garantizar nuestro derecho y reconocimiento al acceso a la cultura y el arte. A medida que hacemos proyectos artísticos y culturales, a medida que las comunidades tienen acceso a nosotros tenemos el derecho a la cultura y también hacemos que este derecho a la cultura lo puedan ejercer demás ciudadanos y ciudadanas. Pues bien, tenemos entonces también esta reflexión. Estos decretos, normas y leyes integran la normatividad referente a la producción, estímulos, difusión, preservación y valoración de las expresiones artísticas y patrimonios culturales del país, entre otras disposiciones, para definir nuestra actividad en sus diversas expresiones, siendo normativas que orientan y disponen la importancia de tales manifestaciones en el país, evidenciándose lo indispensable que es este sector para el desarrollo del país. La cultura es indispensable y es uno de los ejes y uno de los pilares que también mueve nuestro proyecto de país. Entonces, por lo tanto, estas manifestaciones artísticas y culturales y la creación de proyectos artísticos y culturales están contribuyendo también a nuestra idea, a nuestro valor como ciudadanos y ciudadanas, tanto como productores como consumidores del arte y la cultura. Entonces, nos gustaría saber, aunque sea a grosso modo, qué áreas artísticas y culturales
son amparadas y consideradas en la legislación nacional. Entonces, por ejemplo, tenemos el área de las artes plásticas, contempla escultura, pintura, performance, dibujo, fotografía, nuevos medios, en fin, todo lo que quepa dentro del área de las artes plásticas. Tenemos también las artes musicales, música de cámara, música folclórica, en fin, también la música está aquí incluida, el canto, todo eso también hace parte de nuestra cultura, de esa diversidad que mencionamos y merece por eso también esa atención como emprendimiento. Tenemos también las artes escénicas, el teatro, la danza también está allí. Bueno, artes escénicas creo que se refiere más como a la danza y todo esto que hacemos con el cuerpo, porque también tenemos, tenemos también el teatro, pero también tenemos, por ejemplo, las expresiones folclóricas, lo más popular, los festivales, por ejemplo, el Reinado del Bambuco. Todas estas expresiones son culturales, son patrimonio del país. Y al ser patrimonio se tienen que conservar y preservar. Y por eso es importante que cada una de estas áreas que yo voy a ir nombrando acá son en las cuales podemos actuar desde nuestros proyectos artísticos y culturales. Y no únicamente una de esas áreas. Recordemos también que podemos pensar en algo transdisciplinar, en algo transversal que también incluya diferentes momentos, diferentes áreas artísticas. Como por ejemplo las artesanías, también el trabajo del artesano, el trabajo de las artes populares, la narrativa popular, la historia oral, la memoria oral, las historias que se tejen, que cuentan nuestros abuelitos, nuestros nonos, nuestras nonas. Esta narrativa popular también es súper importante en la medida que conserva y forma parte de toda esa memoria histórica y de toda esa carga histórica y cultural que tenemos como hijos de esta tierra santanderiana. La memoria cultural, el reconocer la ciudad, los patrimonios arquitectónicos, todo eso también entra, todo esto de la historia también se incluye. Las artes audiovisuales, claramente, también todo lo que se produzca y todo lo que podamos registrar a partir de esto también es parte de nuestra cultura y también está amparado por la ley. La literatura, claramente también tenemos el área de la literatura en sus diversas ramas, en el ensayo, la poesía, el libro ilustrado, etc. Los museos también, los museos como salvaguardas del patrimonio, como salvaguardas de la memoria artística y cultural de la ciudad, por ejemplo, o del país. Y la historia, bueno, la historia también digamos que puede englobar diferentes de estas áreas, porque desde la historia podemos hacer gestión de artes plásticas, musicales, escénicas, folclore, a través de la historia de estas áreas. Entonces también acaba resultando un área interdisciplinaria, la cual también fortalece las demás y la cual de la misma manera también es atractiva para el sector cultural, ya que la historia lo que hace también es valorar y preservar nuestra memoria y nuestro trasegar histórico. La antropología, los trabajos con grupos étnicos, con comunidades, el rescate de sus saberes, sus tradiciones, sus cocinas, el rescate de toda su medicina, su legado histórico, su potencial ancestral. Todo esto también es importante porque la antropología lo va a permitir y también hace parte de ciertos patrimonios. La práctica, la filosofía también, todo lo que escribamos también funciona. La arqueología, especialmente para el reconocimiento de patrimonio mueble. Recordemos que nosotros tenemos un pasado prehispánico, el cual contó con destacables producciones artísticas y culturales de diferentes materiales y que por lo tanto la arqueología se encarga de realizar su respectiva valoración histórica para proteger y salvaguardarlo. Entonces también pueden haber proyectos culturales y artísticos dedicados a la investigación arqueológica, por ejemplo. Tenemos el patrimonio. Sin embargo, en este patrimonio me gustaría hacer un paréntesis, y es que tenemos patrimonios tangibles e intangibles. El patrimonio tangible sería, por ejemplo, lo que nosotros encontramos en la arqueología, ¿sí? Pinturas, muebles, mobiliario, cerámicas, etc. Pero edificios arquitectónicos, etc. Pero existe también un patrimonio que es conocido como el patrimonio intangible.
y este patrimonio intangible hace referencia más que todo y específicamente a prácticas como la cocina, de la cual hemos hablado aquí mucho. Digamos, lo que pasó con el Festival de la Empanada en el módulo anterior es una propuesta que llevaría a pensarse el patrimonio intangible, en la medida que es un patrimonio que está circulando, que está vivo, que existe, pero que no está materializado. Sin embargo, existe como comida, como relato, como historia oral, como una historia familiar que ha transmitido de generación en generación los conocimientos sobre ciertas prácticas culinarias, los cuales pueden ser rescatados en nuestros proyectos artísticos por medio de una propuesta como por ejemplo de patrimonio tangible. Entonces recordemos que todo esto también es memoria. La dramaturgia, el teatro también está contemplado allí, y la crítica, la escritura, los ensayos también, todo esto que también, aunque la crítica puede transitar entre la historia, la filosofía, la literatura e incluso las artes plásticas, la idea es que también se dé un reconocimiento a este trabajo intelectual. Entonces eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Pues resulta que una tarea que ha hecho el Ministerio de Cultura muy interesante es compilar y registrar en diferentes manuales y PDFs herramientas para la gestión cultural. En este caso tenemos un libro que justamente se llama así, Herramientas para la Gestión Cultural Pública. Ustedes pueden poner esto en el Google, en el buscador, van al site y entonces cuando entren a Google les van a encontrar un montón de PDFs. El Ministerio de Cultura incluso en su página tiene dispuestos todos los manuales y todos los cuadernos, libros, cartillas que ha creado para hacer posible la gestión cultural. Entonces digamos que en estos momentos mi papel fue como de mediador aquí entre ustedes, porque realmente la información correctamente, así digamos, bueno, correctamente que está, pero como de manera más completa, más detallada y todo lo demás, la pueden encontrar en los diversos manuales que dispone el Ministerio de Cultura en su página web, en una sección donde tiene todo este tipo de manuales que se han realizado para hacer posible la gestión artística. La cuestión es ponernos a leerlos. Porque, por ejemplo, en herramientas para la gestión pública nos va a presentar las diferentes leyes, que son, por ejemplo, los artículos que acabé de mencionarles a ustedes. Si desean leer esto, pues no lo vamos a leer porque es un poco denso, sin embargo, ustedes pueden leerlo. Lo importante aquí es reconocer que, a grosso modo, reconoce entonces las leyes que necesitamos para comprender y argumentar por qué es necesario y por qué es beneficioso para una empresa o para una entidad realizar inversión en arte y cultura, en este caso como responsabilidad social, porque realmente por medio de las diferentes leyes está contribuyendo a la preservación y protección de la cultura y las manifestaciones artísticas. Tenemos entonces la ley 70 del 93, tenemos también, hay unas leyes transversales como en el Código de la Infancia, la Ley General de Cultura del 2008 sobre el patrimonio, la red de bibliotecas, también tenemos relacionados con el fomento de grupos étnicos, el Plan Nacional de Desarrollo. Digamos que lo que hacen esta normativa que tenemos acá es que también funcione de manera transversal, en la medida que, por ejemplo, el Código de la Infancia requiere que los niños y las niñas tengan acceso a la cultura, por ejemplo, o por ejemplo que se creen leyes en el cual las bibliotecas también tengan derecho y también los ciudadanos y ciudadanas tengan derecho a ciertos servicios básicos gratuitos, pues corresponde muy bien a la idea de que la cultura y el arte son un derecho. Entonces todas estas normas y reglas están aquí compiladas en este manual de herramientas para la gestión cultural pública. Ustedes lo pueden consultar, es un libro la verdad muy completo que nos aclara mucho el espectro respecto a cómo podemos sacar el dinero o de dónde la plata para poder realizar nuestros proyectos. Tenemos decretos entonces como el Sistema Nacional de Cultura, leyes que han digamos regido esto, la composición digamos también para indicar los consejos nacionales de la cultura y el arte. También tenemos, por ejemplo, modificaciones a los mismos artículos y de igual manera, entonces aquí podemos consultar como ya con más detalle en la normativa
podemos entonces consultar ya con más detalle qué es lo que el Estado colombiano contempla entonces como posibilidad para que el arte sea considerado un derecho. Todas estas leyes, todos estos decretos existen porque existe la garantía de que el arte y la cultura sean un derecho para todos y todas los colombianos y colombianas. Entonces es necesario. También hay alguna otra reglamentación, ¿no?, que tiene que ver con eso. También hay instrumentos internacionales que amparan el desarrollo artístico y cultural, su inversión, su protección. Entonces están organismos como por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos. Claramente algo tan básico y tan, digamos, de conocimiento como esto, también garantizan el acceso a la cultura como derecho, y no solo el acceso, sino también tener un proceso creativo sea parte de esta esperanza o práctica cultural. De todas maneras, queda entonces el llamado a que consultemos las herramientas para la gestión pública que ha publicado el Ministerio de Cultura. Aquí lo que estamos proyectando son las páginas del libro, pero que realmente entonces nos va a ayudar, estas cartillas o este libro, nos va a ayudar a orientarnos y a tener seguridad y adquirir argumentos para la hora de presentar nuestra propuesta artística, tener y decir con toda seguridad, con toda certeza, que nuestro proyecto artístico y cultural merece toda la atención en la medida que es algo reglamentado y que realmente posibilita el acceso a la cultura como derecho. Tenemos también entonces algunas normas que, bueno, esto ya profundizaremos más adelante, más solo para dejar, por ejemplo, que hay disminución por impuesto de renta, 10%, en fin. Por ejemplo, a las empresas que destinen sus recursos a emprendimientos artísticos. Entonces, podemos un día llegar a una empresa y decir, hey, si se puede, si no hay una fundación, si no hay nada de por medio, podemos emplear esos dineros como responsabilidad social a través del arte y de la cultura, y de esta manera entonces tener la financiación de nuestros proyectos. Es por eso que desde la Constitución Política del 91, en su artículo 207, también se crean, digamos, algunos derechos que pueden asumirse las entidades locales, ¿no? Las alcaldías, la gobernación. Por ejemplo, el departamento de Santander tiene un consejo departamental de cultura que se encarga de todo este proceso, el cual después posteriormente se comunica entonces con Bogotá, con el Ministerio de Cultura, etcétera. Sin embargo, es importante establecer que las autoridades territoriales, por ejemplo, se gobiernan por autoridades propias, ejercen las competencias que les corresponden, administran los recursos y establecen los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Al gobierno entonces también, al gobierno departamental o local también se designa un dinero entonces para la ejecución de proyectos artísticos y culturales en la región y también para participar en las rentas nacionales. De igual manera, ¿cuál entonces sería la responsabilidad de los departamentos y municipios en relación con la cultura? Ahora más, lo anterior son las competencias, ahora ¿cuáles son las responsabilidades? Según el artículo 311, la Constitución, me imagino, al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo del territorio y promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. Así como, por ejemplo, están los consejos municipales que dictan las medidas y normas necesarias para el control y la preservación de la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio. ¿Qué nos dice entonces esto? Que sí es responsabilidad de las entidades también gubernamentales, municipales, invertir en cultura, porque la inversión económica en cultura, la inversión económica en un proyecto y también la realización de un proyecto que vele entonces por la inversión y la protección del patrimonio y de la cultura, de alguna u otra manera los entes también territoriales pues tienen que meter ahí la mano y también ayudar a esto,
ya que si no hay una preservación y la cultura del arte, pues no se estaría cumpliendo con lo que la ley establece acerca de su preservación y conservación. Nos queda entonces una tarea que es muy clave, y es revisar las leyes y la normatividad para reflexionar sobre cómo éstas pueden específicamente fortalecer nuestros proyectos culturales y artísticos, amparados y argumentados bajo lo gubernamental y lo estatal. El llamado, en este caso, me voy a devolver un poquito, es que miremos con más calma y con lupa lo que nos propone especialmente el decreto 1080 del 2015, ya que este decreto pareciera una cartilla o una guía, una orientación, un libro que realmente nos especifica en detalle las áreas, las competencias y lo que nosotros podemos hacer alrededor del arte y la cultura. Gracias a este decreto único reglamentario del sector cultura, podemos argumentar por qué nuestros proyectos artísticos y culturales son importantes y esenciales para el desarrollo de la comunidad, para el desarrollo del municipio. Entonces, siendo más, les quiero dejar esa reflexión. Pensemos entonces también en esa normatividad, leamos, reconozcamos. ¿Por qué no entramos en detalle? Porque es necesario también que cada uno a partir de sus experiencias, cada una a partir del área artística que le competa, también sacar sus propias conclusiones y deducir entonces qué de estas leyes funciona para mi proyecto, para que éste sea viable, para que éste sea real y para que sea creíble y se muestre entonces, se pueda demostrar entonces lo esencial que es mi proyecto artístico y cultural para el desarrollo del país, del departamento, del municipio, argumentado en las leyes anteriormente mencionadas. Entonces nos queda de tarea revisar esas leyes y mirar cómo estas leyes complementan, ayudan y sostienen y argumentan especialmente los proyectos artísticos y culturales que tengamos en mente. Bueno, este ha sido brevemente nuestro módulo 9. Les prometí que ya no eran tan largos. Entonces queda nuestro módulo 10 para hablar de dónde sacar el dinero, de dónde la platica para poder ejecutar nuestros proyectos. Entonces desde el museo les mando un saludo y esperamos entonces vernos prontamente en nuestro módulo 10 para hablar de dónde conseguir estos recursos y por qué es posible conseguirlos a partir de dos referentes, a partir de dos ideas que tienen que ver con las propias leyes que deducen tributo, que deducen impuestos a quienes inviertan en arte y cultura como parte de su proyecto de responsabilidad social, me refiero a las empresas, o también a la propia creación de industrias culturales, como lo propone actualmente la idea de la economía naranja y las industrias culturales. Bueno, este ha sido nuevamente el módulo 9. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos entonces en nuestro último módulo, en nuestro último episodio, en nuestro minicurso, en nuestra introducción a la formulación y emprendimiento de proyectos artísticos y culturales. Chao, chao.